Hace 155 años, el 6 de abril de 1871, un alguacil adjunto de los Estados Unidos llamado J. G. Owens arrestó a 3 jóvenes acusados de robar 2 caballos. Era una acusación grave en el Viejo Oeste. La simple acusación podía dejarte colgado al final de una cuerda a manos de un comité local de vigilantes, pero 2 de estos 3 hombres se fugaron del pueblo y nunca enfrentaron juicio por el cargo. Fue un comienzo interesante para la legendaria carrera de un joven de 23 años llamado Wyatt Earp. Ahora, si eres un admirador de Wyatt Earp, probablemente ya estés familiarizado con el lado oscuro de Wyatt Earp. Pero si solo conoces a Wyatt Earp por las películas y los programas de televisión, bueno, parece que dejaron fuera una parte de su historia que merece ser recordada. Que Wyatt Earp falleciera a los 80 años en 1929 en Hollywood ilustra cómo su vida abarcó distintas épocas. Al morir, ya era famoso por sus hazañas en el Viejo Oeste, y aún así vivió una vida diferente al final. El periódico Los Angeles Times señaló cómo su fallecimiento representaba el fin de una era, llamándolo el último de un famoso grupo, que llevó la ley y el orden a los rudos campamentos de vaqueros del Viejo Oeste con balas calibre 45. Pero señalando que vivió en Los Ángeles durante varios años, ocupándose de sus propiedades mineras, caballos y su amor por los deportes. La transición de los verdaderos territorios salvajes del oeste a los de la leyenda se reflejó en el hecho de que las famosas estrellas de cine Tom Mix y William S. Hart estuvieron entre los que llevaron su féretro. El Times señaló que Bill Hart, el hombre de 2 pistolas del cine, y otros productores de películas del oeste a menudo buscaban a Wyatt Earp para recibir asesoría técnica y detalles auténticos para sus producciones. Debió haber sido surrealista para el hombre que había presenciado tanta violencia en el oeste que lo llamaran para aportar detalles auténticos a las películas de Hollywood. La United Press señaló que durante 40 años llevó una vida tranquila antes de que la muerte se lo llevara. Aunque el ilustrador de periódicos Arthur Buell, quien había conocido a Earp en sus primeros días, insinuó que todavía quedaba algo del viejo Wyatt. Wyatt, en sus últimos años, repartía faro en Los Ángeles en uno de esos elegantes casinos. Puede que lo hayas visto sacando sus cartas del estuche. El Times probablemente resumió mejor el contraste en la vida de Earp. Cuando dejó el trabajo policial, ya que no quedaban focos de conflicto en el lejano oeste que requirieran sus servicios, dedicó su tiempo a su mina de cobre y a 4 pozos petroleros. En la mediana edad, parecía un capitalista y se vestía como uno. Los obituarios de Earp son reveladores en varios aspectos. Sin duda, su leyenda ya estaba bien establecida. El periodista Fred Sutton escribió en el Kansas City Journal que era la honradez personificada en sus tratos y que su palabra valía tanto como el aval de un hombre rico. Si el escritor pudiera elegir su epitafio sería: «Aquí yace un hombre». No todos los escritores eran tan poco críticos, pero incluso para aquellos que lo veían con un ojo más crítico, hay una brecha notable en los reportes. Muchos recordaban los días de Tombstone y su famoso o infame, dependiendo de la perspectiva, arbitraje de la pelea de boxeo de peso pesado de 1896 entre Bud Fitzsimmons y Tom Sharkey. Un par de personas recordaron sus días en Dodge City, pero de la época anterior a eso no encontré ninguna mención, salvo este fragmento del Times. Earp nació el 19 de marzo de 1848 en Monmouth, Illinois, y desde joven se unió a la migración hacia el oeste con su familia. Llegó a Dodge City y al establecerse ahí, se convirtió en alguacil de la ciudad en el 78 o 79. Parece un relato bastante escaso de sus primeros 30 años de vida, especialmente esa parte donde al menos fue acusado de ser un sinvergüenza despreciable. De hecho, Dodge City no fue el inicio de la carrera de Wyatt Earp como agente de la ley. Antes de Tombstone, antes de Dodge City, la familia Earp se estableció en Lamar, Arkansas, en 1869 con sus padres y sus hermanos Virgil, Morgan y Warren. Su padre, Nicolás, se convirtió en alguacil del pueblo y en noviembre de 1869 fue nombrado juez del pueblo. Wyatt, con solo 21 años, fue elegido alguacil del pueblo para reemplazar a su padre. Wyatt era el alguacil del pueblo cuando el pueblo fue incorporado oficialmente al año siguiente. También, en 1870, se casó con una mujer llamada Urilla Sutherland. La pareja fue casada por el padre de Wyatt y fue el único matrimonio registrado de Wyatt. No se han encontrado registros de matrimonio para sus otros matrimonios. Natalie Cook señala en la revista True West que no sabemos mucho sobre ella, pero sí sabemos por su lápida en Lamar, que murió en 1871, aproximadamente 9 meses después de la boda. Cook escribe que probablemente fue durante el parto, y quizás de tifus. A pesar de lo breve del matrimonio, su muerte aparentemente tuvo un efecto en el joven Wyatt.
Joshua Heston y Lisa Livingston Martin, en su sitio web Dark Ozarks, opinan que, como dice el dicho, las cosas cambian a un hombre, y el dolor puede volver loco a un hombre. Y ciertamente parece haber sido así con Wyatt Earp, de 22 años. Nuevamente, hay cierto desacuerdo entre las fuentes sobre exactamente qué sucedió después y el momento, pero en 1871 se presentó una demanda contra Wyatt por mala administración de fondos. La esencia de la demanda parece ser que, como alguacil, él había cobrado tarifas pero no devolvió el dinero al condado. También se presentó una segunda demanda, una acusación de que había falsificado documentos en relación con la recaudación de una multa, que finalmente llevó a una sentencia monetaria en su contra. No está claro si Wyatt había abandonado su trabajo como alguacil antes de las demandas, o si fue removido del puesto como resultado de las mismas. Pero antes de que estos casos siquiera fueran presentados, surgió una acusación más grave. Andrew C. Eisenberg, autor del libro Wyatt Earp, A Vigilante Life, explica en la revista True West que el alguacil federal adjunto, Jacob Owens, presentó una acusación formal en la que acusaba a Wyatt y a otros dos hombres de que el día 28 de marzo del año 1871 en territorio indígena de dicho distrito, de manera deliberada y criminal, robaron, tomaron y se llevaron 2 caballos, cada uno con un valor de $100 propiedad, bienes y pertenencias de un tal William Keyes. El supuesto robo había ocurrido en territorio indígena y por lo tanto era un delito federal. El caso surgió porque el mencionado Keyes era un hombre persistente. Después de que le robaron 2 de sus caballos, continuó una larga persecución, hasta que finalmente encontró una carreta a la que estaban atados sus 2 caballos, y en esa carreta iban 3 hombres, Wyatt, Ed Kennedy, John Schoen, y una mujer, la esposa de Schoen, Anna. Eisenberg escribe que Earp y Kennedy culparon a Schoen por el robo de caballos, mientras que la señora Schoen afirmó que Wyatt y Kennedy emborracharon a su esposo y lo obligaron a participar en el robo, e incluso amenazaron a Schoen si testificaba en su contra. Este incidente fue descubierto por primera vez en un libro de 1963 titulado Wyatt Earp, 1848-1880, The Untold Story, del autor Ed Bartholomew. Y desde entonces, escribe Eisenberg, ha sido motivo de preocupación durante mucho tiempo para algunos de los defensores de Earp. La partida de Owens capturó a los 3 hombres y los llevó de regreso al juzgado del Distrito Oeste de Arkansas, que en ese entonces estaba en Van Buren, y como no pudieron pagar la fianza, los hombres fueron retenidos allí. En este punto, podrías estar preocupado. ¿Acaso las películas no han dejado claro que el robo de caballos era un delito que se castigaba con la horca? Tom Coria escribe en el sitio web de Net Posse, un negocio especializado en recuperar caballos robados, que para él, uno de los seres más despreciables de la tierra es un ladrón de caballos. Y no soy el único en estos días, pero no es nada nuevo. Mucha gente en el viejo oeste pensaba lo mismo. Después de todo, quedarse a pie en el oeste significaba la ruina o la muerte. En aquel entonces, un caballo no era una mascota. Era una herramienta y tal vez un compañero. Pero sin duda, un caballo definitivamente podía ser parte de tu sustento. Es cierto que los ladrones de caballos podían ser ahorcados por un comité local de vigilantes. El sitio web de la Asociación Histórica del Estado de Texas escribe que en secciones de la frontera de Texas, donde no se habían establecido tribunales ni cárceles, o donde no se podía depender de los funcionarios y jurados, a menudo se formaban comités de vigilancia para erradicar la ilegalidad y limpiar las comunidades de forajidos. Operaban contra asesinos, ladrones de caballos, cuatreros y aquellos que asaltaban diligencias y trenes. El sitio web menciona un incidente en particular, donde un ladrón de caballos fue ahorcado en Denison, Texas, en 1874, y un notorio comité de vigilancia llamado los Estranguladores de Stewart, en Montana, ahorcó a numerosos ladrones de caballos. Un informe de 1884 en el Livingston Daily Enterprise describía de manera pintoresca a un conocido ladrón de caballos. En el último informe, su cuerpo todavía colgaba balanceándose en las brisas libres de la montaña, con un cartel que decía, ladrón de caballos. Tiene un hermano que probablemente correrá la misma suerte. Pero en realidad, el historiador estatal de Arizona, Marshall Trumbull, explica en la revista True West que el robo de caballos no era un delito capital legalmente. A pesar del mito legendario de que el robo de caballos era un delito castigado con la horca en el oeste, no recordamos ningún caso en el que un ladrón de caballos haya sido ahorcado por un tribunal legal. El joven Wyatt probablemente no estaba en peligro de ser ahorcado, pero sí era un delito grave, enfrentando, según Eisenberg, probablemente una sentencia de prisión de 5 años. En este punto, hay cierto desacuerdo sobre lo que sucedió después. Lo que sí sabemos es que Wyatt nunca enfrentó los cargos ante el tribunal. Mark Boardman escribe en la revista True West en 2024 que él huyó tras quedar en libertad bajo fianza,
mientras que Eisenberg explica que fue parte de una fuga de 10 prisioneros arrancando las vigas de su celda y escapando por el techo de la cárcel. Puedes elegir la versión que prefieras, pero la fuga de la cárcel es definitivamente la historia más emocionante. En cualquier caso, Wyatt Earp no se presentó a su juicio por robo de caballos, y los cargos en la mar tampoco fueron respondidos, ya que Dark Ozark dice que la demanda fue anulada porque Wyatt y su padre evidentemente habían dejado la zona. Puede ser una sorpresa para quienes solo conocían a Wyatt Earp como el héroe de la televisión y el cine, quien al morir fue elogiado en los periódicos como la personificación del honor. En sus tratos, posiblemente había malversado fondos de su primer pueblo, donde sirvió como agente de la ley, y también había participado en el robo de caballos. Y luego huyó tras una audaz fuga de la cárcel, sin enfrentar jamás la justicia que tan famoso lo hizo al imponerla a otros. O tal vez no. Uno de los supuestos ladrones, Ed Kennedy, de hecho fue llevado a juicio y absuelto por falta de pruebas. Eisenberg señala que el Tribunal del Distrito Oeste de Arkansas tenía una baja tasa de condenas. Como resultado, escribe, esto se debía al gran número de casos que habían comenzado con arrestos injustificados. Parece que los alguaciles recibían pago por llevar personas ante la justicia, no por si eran declaradas culpables, así que los arrestos falsos eran una fuente de ingresos. Eisenberg también insinúa que ellos malversaban fondos, exagerando los gastos. ¿Wyatt Earp era un malversador y un ladrón de caballos? Eisenberg dice sobre el robo, el registro histórico ofrece más preguntas que respuestas. Y Dark Ozark señala que es imposible saber si las acusaciones de malversación contra Wyatt Earp eran verdaderas o no. Pero los cargos pueden no ser tan sorprendentes, ya que Dark Ozarks señala que todos estos eventos ocurrieron poco después de la pérdida de su joven esposa y su hijo no nacido. Es fácil ver que las posibles indiscreciones en la mar fueron resultado del dolor, y el robo del caballo es un acto desesperado de un joven que necesitaba pagar esas indiscreciones. Tampoco sería una sorpresa que un famoso agente de la ley también hubiera sido un forajido. De hecho, era bastante común que los hombres actuaran dentro y fuera de la ley. Wild Bill Hickok fue famoso por actuar dentro y fuera de la ley, al igual que el compañero de Wyatt Earp, Doc Holliday. Dos miembros de la notoria banda Dalton, ladrones de bancos y trenes que eran casi los forajidos prototípicos del viejo oeste, habían sido alguaciles adjuntos en territorio indio antes de volverse criminales. Pero ¿dónde encaja Wyatt Earp en ese espectro? No está claro. Durante gran parte de su vida, Wyatt Earp ganó su dinero en salones a través del juego y la prostitución. Estos eran comunes en el oeste americano y operaban al margen de la ley. Wyatt y sus hermanos eran arrestados frecuentemente por delitos como mantener y estar en una burdel. Roger J. escribió en el sitio web History Hit en 2006 que Wyatt y su hermano Morgan fueron arrestados varias veces en la ciudad de Peoria, Illinois, en el verano de 1872, como parte de una campaña lanzada por el nuevo alcalde y su superintendente de policía, Samuel Gill, para apaciguar al sector moral entre sus electores, ejerciendo presión pública sobre el comercio carnal. Las multas impuestas, explica Jay, sugieren que los oficiales que los arrestaron los consideraban proxenetas y los acusaron como tales. ¿Pero qué tan grave era el delito? Kathy Weiser. Alexander explica en el sitio web Legends of America que para la década de 1860 la prostitución era un negocio en auge. Aunque era ilegal casi en todas partes, era imposible de suprimir, así que la ley generalmente no hacía mucho más que intentar confinar los casas de citas y burdeles a ciertos distritos de la comunidad. Otros multaban regularmente a los burdeles y a las mujeres de la vida galante como una especie de impuesto, pero fuera de eso, el negocio prosperaba con poca intervención de la ley. Difícilmente es robo de caballos, y tal vez sea una representación moral de que era un hombre de su época y circunstancias. ¿Pero Wyatt Earp era un hombre violento? Sin duda tenía mal genio. En 1876, mientras trabajaba como oficial de policía en Wichita, Kansas, un hombre llamado William Smith se postuló contra el jefe de Wyatt, Michael Meagher, para el puesto de alguacil del pueblo. Cuando Smith hizo comentarios despectivos sobre Meagher frente a Wyatt, Wyatt lo golpeó en una pelea a puñetazos. Meagher ganó la elección, pero Wyatt perdió su trabajo. Los editores de History.net explican que una comisión de Wichita decidió que el comportamiento violento de Wyatt era inaceptable y no lo volvieron a contratar como oficial de policía. Aún así, señaló el periódico local, es justo decir en favor de Earp que fue un excelente oficial. Y por supuesto, el cargo más grave contra Earp era el de asesinato. Sin embargo, eso nuevamente ha pasado al ámbito del mito. Como agente de la ley, Earp prefería golpear a los infractores, es decir, golpearlos en la cabeza con el cañón de su pistola en lugar de dispararles. Incluso eso se ha convertido en mito, con una biografía de 1931 escrita por Stuart Lake que dice que usaba una Buntline Special,
un revólver Colt especial con un cañón de 16 pulgadas específicamente para ese propósito. Sin embargo, los historiadores ponen en duda esa historia. David McCare escribe en el sitio web de la compañía de estilo de vida al aire libre Meat Eater que, según Lake, el autor de novelas baratas Ned Buntline encargó a Colt la producción de 5 revólveres de cañón largo que fueron nombrados Buntline Specials en honor al autor. Lake dice que las armas luego fueron entregadas a 5 agentes de la ley en agradecimiento por su ayuda con las historias de Buntline, incluyendo una que fue para Earp. El problema es que lo más probable es que esas armas nunca hayan existido. No existe ninguna fuente secundaria sobre cualquier Buntline Special antes de que se publicara el libro de Lake, mucho menos una en posesión de Earp. De hecho, Earp normalmente usaba una Colt Army estándar de acción simple con un cañón de 7.5 pulgadas, aunque también se sabe que usó una Remington y un revólver Schofield calibre 44. El cargo más grave que enfrentó Wyatt fue después del famoso tiroteo del 16 de octubre de 1881 en el OK Corral, que por supuesto no ocurrió en el OK Corral. El sitio web de la Biblioteca Pública de Denver señala que lo que a menudo se pasa por alto en estos relatos es la audiencia judicial que siguió a la pelea. El 29 de octubre de 1881, Ike Clanton, hermano de Billy Clanton, quien murió en la batalla, presentó cargos de asesinato contra los Earp y Holiday. El 7 de noviembre, Wyatt y Doc Holiday fueron arrestados y llevados a la cárcel. El juez de paz, Wells Spicer, presidió la audiencia preliminar. Después de un mes de testimonios, Spicer concluyó: la evidencia presentada ante mí en este caso no justificaría, en mi opinión, una condena de los acusados por parte de un jurado por ningún delito en absoluto. No creo que ningún jurado que se pudiera reunir en este territorio, y con toda la evidencia presentada ante mí, junto con la ley aplicable que les daría el tribunal, encontrara a los acusados culpables de algún delito. Si la decisión de Spicer fue controvertida, no fue impugnada por un gran jurado. Pero Wyatt no solo fue exonerado del crimen, su testimonio muestra algo más. Cappy Dowes escribe en el sitio de investigación EBSCO sobre el testimonio de Wyatt en la audiencia. Después de los eventos en Tombstone, Wyatt Earp nunca volvió a ser el mismo. No por la pérdida de su hermano Morgan, aunque eso también tuvo un efecto profundo, sino más bien por el tiroteo en el corral. Hasta el final de su vida, nunca hizo las paces con lo que había sucedido. Siempre cargó con esa carga. Al leer su testimonio, es difícil no percibir el peso que Wyatt Earp llevaba sobre los hombros. Hizo lo que tenía que hacer. No había otra opción. A pesar de ser uno de los pistoleros más famosos del viejo oeste, Wyatt Earp no era un asesino a sangre fría. Pero sí continuó matando en la famosa cabalgata de venganza de marzo a abril de 1882. El sitio web Southern Arizona Guide escribe, quizás siendo benévolos, que dadas las circunstancias, tuvo que tomar una decisión. Podía mantenerse dentro de la ley mientras los vaqueros lo cazaban a él y mataban al resto de su familia, o podía convertirse en el cazador y buscar y matar a quienes habían herido a Virgil y asesinado a Morgan. Wyatt eligió a la familia por encima de la ley. Pero en cualquier caso, la cabalgata de la venganza también está impregnada de mito. Peter Brand enumera 10 mitos diferentes sobre la cabalgata de la venganza en una edición de la revista True West, incluyendo las películas. Nos harían creer que Wyatt y su grupo mataron a un gran número de vaqueros durante la cabalgata, pero los hechos muestran que solo 2 hombres, Frank Stilwell y Florentino Cruz, probablemente fueron asesinados por el grupo de Earp. Earp y sus hombres afirmaron haber matado a una tercera víctima, Curly Bill Bergshoes, pero su cuerpo nunca fue encontrado ni identificado formalmente. Earp y los miembros de su grupo fueron acusados del asesinato de Frank Stilwell, pero huyeron a Colorado cuando el gobernador se negó a conceder la extradición. La pregunta de si fue un asesinato volvió a quedar sin respuesta en un juicio. Y de nuevo, el registro histórico deja más preguntas que respuestas. Wyatt Earp es una de las leyendas más populares del viejo oeste, y sin embargo, esa leyenda, que él mismo ayudó a escribir en el cine de Hollywood, no siempre coincide con los hechos. Puede que te sorprenda descubrir que no era el hombre de la ley intachable que Hugh O'Brian representó durante 6 años en el programa de televisión The Life and Legend of Wyatt Earp. Pero otros han estado hablando de su lado oscuro durante décadas. Pero a pesar de docenas de biografías, incluyendo al menos una que supuestamente él mismo autorizó, así como muchas docenas de películas, programas de televisión, incluso cómics, como sucede con muchos personajes del viejo oeste, al intentar contar la historia de Wyatt Earp, se vuelve difícil separar la leyenda del hombre.
Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy, y si fue así, siéntete libre de darle like, suscribirte y compartir The History Guy con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy como miembro en YouTube o como patrocinador En nuestro comunidad en Locals. o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos. Reserva un mensaje especial de The History Guy en Cameo